reuniones con profesionales que trabajan en COVID persistente y creo que es importante hablar de un tema que se sabe poco de él, que es necesario investigar más, pero es necesario también hablar para poder saber qué es lo que hay que hacer y no hacer, ¿no? Hoy tenemos un programa con mucho contenido. Tenemos para empezar a dos profesionales muy buenos, grandes profesionales, Pilar Rodríguez Ledo y Fran, que es uno de los profesionales que han trabajado, Fran Mera, que ha trabajado los dos han trabajado en el tema de la COVID persistente, han investigado, han trabajado en una guía de la Sociedad Española de Medicina General sobre el tema y queremos hablar con ellos. Sin duda alguna, el saber más de ello nos ayudará a conocerlo mejor. Van a estar pacientes con nosotros, van a estar con nosotros Sandra y también va a estar Mar, que son dos pacientes que nos han contado su historia alrededor del tema del COVID persistente. También va a estar una psicóloga que está ayudando a los pacientes con COVID persistente. Y por último, también va a estar con nosotros dos profesionales, un profesional del Hospital Virgen del Rocío, Isabel Martín, y por último vamos a cerrar el programa con Nerea Montes, que es una médico que trabaja con COVID grave y al mismo tiempo es una paciente con COVID persistente. Dicho esto, yo creo que es momento para intentar irnos a hablar con Fran y con Pilar, dos grandes profesionales que sin duda alguna nos van a ayudar a conocer un poquito más el tema del COVID persistente. Francisco Mera, investigador de Epidemics, profesional con el cual trabajamos, y por otra parte Pilar Rodríguez Ledo, que es una profesional que trabaja, es la vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina General. Yo creo que ya está con nosotros Fran. Hola, Fran. Hola, buenas tardes. Estoy justo llegando a casa porque salí de consulta y voy un poco atrás. Voy a aparcar en 5 minutos. Si acaso, Pilar, si puede empezar por mí y yo me incorporo. Pues... Lo primero, agradecerte, eso sí, el estar aquí, hablar del COVID persistente. Ya llevamos 1 año y medio investigando sobre este tema. Yo creo que poco a poco vamos conociendo el porqué y estamos más cerca de poder dar solución a este problema. Por eso mi mensaje de entrada sería positivo y de esperanza. Pues nada, muchas gracias, Fran. Vamos con Pilar Rodríguez Ledo. Francisco Mera, ya digo, es un investigador, médico de familia, trabaja en atención primaria y es un profesional que está trabajando en el ámbito del COVID persistente con proyectos de investigación que luego nos va a contar. Pilar Rodríguez Ledo es profesional, es la vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina General, ha coordinado en gran parte el trabajo de la guía que ha hecho la SEN con otras sociedades científicas y creo que nos gustaría hablar con ella un poco sobre los conceptos básicos en relación a esa definición de COVID persistente, que por un lado está la persistencia de síntomas más allá de las 4 a 12 semanas, el diagnóstico por una prueba de una PCR, una prueba de antígenos en la fase aguda de la COVID-19, aunque eso no es signo clave para ello, y una presentación independiente de la gravedad de la fase aguda, en la cual vemos que hay mucha gente que tiene síntomas diversos. Hay muchos síntomas, hay gente que tiene más de 30 y tantos síntomas y eso es algo que realmente necesario un abordaje que, como decía Fran, él lo decía desde la perspectiva de la esperanza. No sé si tenemos a Pilar por ahí. Sí, estoy aquí, Joan, estoy aquí encantada de estar con vosotros, encantada de verte después de este espacio veraniego y encantada de saludar a Fran, que me ha antecedido, y al resto de los nombres que veo ahí, que no voy a desvelar hasta que sea el momento, pero encantada de estar con vosotros en todo esto.
Y cuéntanos un poco, Pilar, cuéntanos, porque el COVID persistente sabemos que afecta más a mujeres. Sabemos que la edad media es alrededor de los 45 años más o menos, ¿no? Cuéntanos un poco más qué es, a quién afecta y un poco, y si puedo reforzar esa idea que decía Fran de la esperanza como un elemento que podemos pensar que hay que poner encima de la mesa. Yo creo que sí, yo me sumo al proyecto Esperanza, al mensaje de esperanza, porque al final estamos hablando de una patología, una afectación que estamos conociendo, de la cual todavía no sabemos lo suficiente, ni lo suficiente para saber cómo curarla, pero tampoco lo suficiente para decir que no tuviera cura. Entonces, con lo que sabemos hoy en día, sabemos que hay cosas que pueden mejorar el abordaje y la evolución de estos pacientes, y también sabemos que es necesario investigar más para saber sus causas. Simplemente cuando profundizamos en las causas, en la etiología de los procedimientos, es cuando realmente podemos empezar a hablar de tratamientos específicos, y es necesario investigar en estos síntomas. Contarte que efectivamente es lo que tú dices, el perfil de los pacientes es un perfil donde hay una predominancia importante de mujeres de una edad joven, de alrededor de 43 años de media, que el 50% tienen entre 36 y 50 años y que tiene una gran afectación multiorgánica, ¿no? Y eso no tiene nada que ver, ninguna relación con que en la fase aguda haya sido más o menos sintomática o incluso pudiendo haber sido asintomática. No tiene relación con esto. Entonces, dentro de toda esta situación, sí sabemos que esta afectación multiorgánica hace que tengan múltiples síntomas y que esos síntomas a veces sean síntomas generales y síntomas inespecíficos que nos hacen difícil su diagnóstico. Por eso pienso que es muy importante que los profesionales seamos clínicos y seamos buenos clínicos. Las pruebas complementarias están para apoyar las sospechas que clínicamente tenemos, ¿no? Y deben servir para eso. Como tú bien dices, hubo una primera ola donde muchos de los afectados no tenían PCRs porque no había acceso a ellos. Y también es posible que a medida que se van produciendo olas epidémicas, vaya modificándose este perfil, porque estamos viendo que la vacunación está también haciendo que los afectados tengan otros perfiles diferentes. Y entonces lo esperable, y lo veremos dentro de todo, es que este perfil se vaya modificando todavía hacia las edades más tempranas. Que aunque dijéramos eso, no quiere decir que no haya niños afectados. Hay niños afectados, hay personas mayores afectadas y hay personas que tienen secuelas de una enfermedad aguda grave que también tienen una persistencia de síntomas. Entonces, todo esto es un conjunto, un espectro sintomático tan amplio que es necesario ser un buen clínico y volver a los orígenes, volver a escuchar al paciente, a preguntar, a hacer un relato de los síntomas, a llevar un diario de los síntomas para ver su evolución y entender qué es lo que les está pasando. Y un poco, contadme un poquito qué síntomas tienen, porque sabemos, se habla de malestar general, de astenia, de cansancio, de fatiga, de un malestar después de hacer esfuerzo, de fallos en la memoria, de fallos en la concentración, de síntomas diversos, ¿no? De síntomas neurológicos, psicológicos, emocionales. Cuéntanos un poquito. Pues sí, la verdad es que la afectación es múltiple y es muy variada porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de una afectación donde está en juego la inflamación, el sistema inmunitario y tanto la inflamación como el sistema inmunitario afectan a todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, con estos mediadores alterados, lo normal es esperar y ver que todo el organismo pueda responder a eso. ¿Qué partes del organismo? Pues lógicamente cada persona tiene unas dianas en las que es más susceptible a que aparezca esta sintomatología. Pero justamente por eso es la explicación de que la afectación sea multiorgánica y que pueda llegar a afectar hasta una media de 30 y pico síntomas simultáneamente.
Los síntomas más prevalentes, pues los síntomas generales del tipo de la astenia. Pero siempre recordar también que no estamos hablando de que el paciente esté un poco cansado, sino que tiene la astenia más importante que ha tenido en su vida y que le impide seguir con su vida normal, ¿no? Creo que esta definición realmente del síntoma es muy importante. Igual que tiene estos síntomas generales de manera prevalente, y no estamos hablando de que lo tenga unos sí y otros no, estamos hablando de que cerca del 90% tienen una astenia intensísima. Es frecuente, es casi la norma. Pero después los siguientes síntomas en orden de prevalencia, tanto dentro del estudio que hemos podido hacer con el colectivo de Long COVID ACTS, como los estudios internacionales de Sonia Villapol desde Houston, ¿no? También con una población ligeramente diferente, pero que al final todo el mundo está llegando a un número alto de síntomas y una afectación general, nos indican que la segunda afectación más prevalente es la del sistema nervioso, ¿no? La del sistema nervioso con cefaleas intensas, con déficits de concentración, con déficits de atención, pero que siguen abarcando una parte muy importante de los afectados. O sea, podríamos decir que el 80% tienen algún síntoma neurológico. Entonces, estamos hablando que por eso tienen tantos síntomas, porque son muy frecuentes todos ellos. A partir de ahí, pues también son muy prevalentes los síntomas de tipo respiratorio, aunque no son los fundamentales, no sucede como en la fase aguda. Aquí el síntoma respiratorio existe una parte importante de pacientes, pero al final estamos hablando, pues dependiendo de unos síntomas u otros, entre el 50 y el 70% de los afectados, que sigue siendo muchísimo, pero no tanto como el neurológico. Y todo esto lo tenemos que poner en consonancia con la edad y con el tipo de afectado que es, ¿no? Cuando una persona tiene entre 40 y 50 años, está en una época activa de la vida, activa laboralmente, activa familiarmente, activa desde el punto de su máxima expresión en el deporte y en muchas cosas más, pues la afectación causa unas limitaciones muy importantes para su vida habitual y para sus obligaciones en la vida, ¿no? Obligaciones laborales con repercusión, las repercusiones que sabemos que en una época como la que vivimos pueda tener, ¿no? Desde la incapacidad laboral, el tener un trabajo que a lo mejor todavía no es fijo y que puede estar sujeto a un ERTE o a un ERE. Bueno, muchas complicaciones, y la de tener hijos pequeños, familiares a cargo, obligaciones familiares. Por eso la repercusión es tan importante como que el 70% de ellos nos dicen que tienen limitaciones en todos estos ámbitos, ¿no? Y que cuando se les pregunta cuál es su estado de salud, cómo puntuarían su salud de 1 a 10, pues la nota de aprobado justito es lo que más destaca, ¿no? Y es que tenemos que darnos cuenta que, aparte de que podamos tener unos síntomas muy intensos y muy limitantes y una enfermedad aguda muy grave, el tener un síntoma, es difícil llamar a un síntoma leve cuando lo tienes todos los días o la mayor parte de los días y durante meses y meses. Por eso es la gran afectación que produce. Y de alguna forma es muy discapacitante, ¿no? La sensación Claro, de discapacidad claro, que generan los pacientes, que me contaban claro. ellos y ellas, dicen, no sé cómo voy a amanecer mañana, ¿no? Claro, es que la incertidumbre también, la incertidumbre es algo que es muy difícil de manejar además en la vida normal y en una patología como esta que es emergente, ¿no? Y que está ahí. A mí me gustaría, porque hay veces que algunos compañeros no valoran, creo yo, con la intensidad adecuada la afectación que tienen, ¿no? Me gustaría recordar simplemente un método de tortura que en otras épocas existió, que era el de la gota malaya. Estamos hablando de una gotita, pero una gotita cayendo continuamente al final es una gran tortura. Y me gustaría que fuéramos capaces también de empatizar y ponernos en el lugar de esta afectación. Por eso es importantísimo investigar. Solo la investigación nos va a dar respuesta a estas lagunas de conocimiento que tenemos. Y dos cuestiones que me preocupan. Una, ¿por qué las mujeres? ¿Por qué ese porcentaje de mujeres? Y dos, ese mensaje que se está dando de que los jóvenes, uno de los problemas que podemos tener es el hecho del COVID persistente. Dos cuestiones que me parecen muy importantes
para la gente? Bueno, lo primero, ¿por qué las mujeres? Bueno, estamos hablando de inmunidad, estamos hablando de una afectación inmunitaria y todos sabemos que la mayoría de las patologías más prevalentes que producen alteraciones inmunitarias, tanto sean del tejido conectivo como de cualquiera de los órdenes, son mucho más prevalentes en mujeres. Esa es una de las primeras razones. Aparte de que puede haber otras razones hormonales que también lo justifican, porque no solamente son mujeres, sino que son mujeres en una edad joven de la vida. Eso quiere decir que sus niveles de estrógeno están en un nivel determinado que lo posibilita. Y sin embargo, es muy poco frecuente en el embarazo y es de menor frecuencia en edades más avanzadas de la vida. Todo esto nos apunta, pues, con estas hipótesis de que al final, pues, es mucho más prevalente. Insisto que me gustará ver qué es lo que sucede con los perfiles de estas nuevas olas epidémicas. Yo tengo la sospecha de que no solamente se van a modificar en cuanto a la edad, sino también posiblemente en cuanto a la prevalencia tan importante de 3-1 en las mujeres. Pero bueno, lo veremos porque como todo se va haciendo conocimiento, ¿no? Eso es lo más importante. Creo que a día de hoy no tenemos una explicación final de por qué. Sobre el riesgo en los jóvenes, bueno, yo creo que es importante que seamos conscientes porque a veces tendemos a infravalorar los riesgos que asumimos, ¿no? Y está claro que todos estamos muy cansados de esta pandemia. Esta pandemia, aparte de la COVID, nos ha producido un agotamiento emocional a todas las personas, ¿no? Todos queremos salir a la calle, todos vemos que todo el mundo tiene esa tentación. Pero hay que ser conscientes, los jóvenes no están exentos de esta complicación con un futuro incierto en este momento, con mucha esperanza, pero con un futuro incierto. Y creo que es bueno que todos seamos conscientes de nuestro problema y de los riesgos que asumimos en cada una de las decisiones, ¿no? Primero, riesgo de llevárnoslo para casa, como yo digo, ¿no? Y de transmitirlos a los que viven con nosotros. Y los jóvenes también tienen que ser conscientes de eso, que con ellos viven sus padres, sus abuelos y vive más gente. Y lo segundo, que es que el ser asintomático en la fase aguda no nos impide desarrollar un COVID persistente. Es más, va a hacer que sea más difícil diagnosticarlo, va a ser que sea mucho más difícil y que al final sea más difícil abordarlo. Entonces, yo no puedo decir otra cosa, que miedo no, precaución toda, precaución toda. Tenemos que cuidarnos a aquellos que conviven con nosotros, en nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito del hogar, en nuestro ámbito de relación, en el supermercado cuando vamos a comprar. No podemos permitirnos el lujo de someter a los demás a un riesgo que nosotros podemos asumir o no, pero los demás no tienen culpa de ello. Esto se llama conciencia social y tenemos que ser responsables. Y yo invito desde aquí a que miedo no, responsabilidad toda. Creo que ya está Fran con nosotros. ¿Qué tal, Fran? Gracias, disculpadme. Cuéntanos, ¿en qué estás investigando? Tú tienes un proyecto en estos momentos importante. Me gustaría que nos contaras un poco tu trabajo en investigación en este ámbito de la COVID persistente y no sé si quieres contarnos cómo llegaste a esto de la COVID persistente. Bueno, yo creo que ya es muy conocido, entonces seré un poco breve, ¿no? Pero bueno, yo llegué a la COVID persistente a través de la enfermedad, ¿no? De la enfermedad en mi persona, yo pasé la COVID y en mi casa mi esposa pasó también la COVID. Y esto fue en abril del año pasado, justo en la primera ola, con esa intensidad que hubo de muchos sanitarios que enfermamos. Y ya a primeros de mayo nos dimos cuenta de que, por ejemplo, en el caso de ella y otros muchos compañeros, continuaban con sus síntomas persistentes, ¿no? De ahogo, de astenia, de cansancio, de cefalea, de taquicardia, ¿no? Que ahora ya no nos resulta tan común escucharlo, ¿no? Pero que en aquel entonces, pues bueno, esto estaba pasando y probablemente no se le dio un adecuado... No se le dio adecuada atención porque estábamos en plena fase aguda con 800 muertos diarios. Es una situación también de caos porque vino un golpe muy fuerte, ¿no? Para el cual no estábamos preparados. Es cierto que gracias por ejemplo, a Pilar, ¿no? Pilar fue... de hecho, yo hablé con ella en mayo de ese año, 2020,
¿no? Y ya nos juntamos dos personas inquietas, ¿no? que nos unió la COVID persistente, nos ha unido ya para siempre, ¿no? El querer saber el por qué ocurría esto, porque estas pacientes continuaban enfermas, que preveíamos que eso iba a ir a más y por desgracia no nos equivocamos, o sea, eso fue a más. Y que desde el primer momento también vimos una cosa importantísima, que como nueva enfermedad había que buscar el trabajo colaborativo con las pacientes, acercarnos a las pacientes. Muchas de ellas además eran compañeras o compañeros sanitarios. Y había que escucharlas, caracterizar la enfermedad de manera clínica, que nos explicaran qué es lo que sentían, que cada cuánto sentían, porque diferenciamos pacientes de COVID persistente que a lo mejor son más o menos estables respecto a otros que van en brotes, ¿no? Que parece que van a mejorar y de repente vuelven a caer en ese circuito de círculo vicioso de síntomas, una cascada de síntomas muy invalidantes para la persona. Un paciente que además debemos entender que es un paciente joven, con vida activa, muchas veces con cargas familiares y que le impide llevar esa vida, ¿no? Su vida hasta ahora, que ha cambiado a partir de la COVID. En este año y medio yo inicié el proyecto de Esperanza COVID, en el cual ya desde el primer momento observé que una parte importante iba a ser la inmunidad del paciente, esa incapacidad de poder dar una respuesta adecuada ante la infección, no producir anticuerpos neutralizantes que fueran capaces de combatir la infección y quedarte asintomático. Lo vi claramente en mi casa, yo pasé la COVID y yo era asintomático, en caso de mi esposa no era así. Y por otra parte, también empecé a observar que había muchos síntomas afectados, ¿no? Uno de ellos era el neurocognitivo, con esta falta de atención, lo que se denominó niebla mental, con lo cual ya nos daba la intención de que había una parte neurológica, un componente neurológico muy importante. De hecho, yo casi diría muy característico de esta enfermedad, a diferencia de otras patologías. Además, nos dimos cuenta que afectaba eso a mujeres, muchas de ellas con actividad profesional pues de alto rendimiento en cuanto a la atención, a la concentración, con lo cual nos daba a entender que el sistema neuronal sería muy importante, que habría seguramente una predisposición neuronal de las pacientes en algún punto a padecer esta patología que es la COVID persistente, ¿no? Y hacia ahí es lo que hemos ido encaminados a estudiar. También veíamos que muchas de ellas tenían un componente a nivel digestivo importante, con afectación de diarreas, dolores abdominales, ¿no? Intermitentes, en el cual veíamos que el tubo digestivo tenía también un papel fundamental. Todos conocíamos la importancia de lo que es el eje cerebro-pulmón-intestino, ¿no? Ese segundo cerebro que es el intestino. La importancia de la microbiota intestinal a la hora de producir una respuesta inmunitaria. Como por ejemplo pacientes que ya sabíamos que tienen una mala flora intestinal, como son diabéticos, hipertensos, ancianos, enfermedad cardiovascular, justo habían sido los grupos de población de salud con mayor mortalidad. Entonces, por eso, entre uno de los motivos que tuvimos fue que nuestro proyecto fue estudiar la microbiota intestinal. Actualmente estamos ahora justo ya con los estudios, los subestudios, estudiando esta microbiota intestinal de las pacientes, comparándola con aquellos pacientes que pasaron la COVID pero que se recuperaron, para ver, por una parte, si en la flora intestinal de esas pacientes hay algo llamativo que produzca esta respuesta inapropiada, y por otra parte, también ver esos reservorios que sabemos que existen y que en algunos casos, en ese casos a nivel internacional, se han publicado, de pacientes que persisten o bien restos virales o virus en sí, a nivel digestivo, a nivel de fosa nasal o incluso a nivel líquido-cefalorraquídeo o en otras localizaciones, ¿no? Con lo cual, tenemos que ir a buscar este reservorio, ¿no? Y lo último, en la parte esta de como empezó como enfermedad respiratoria, ¿no? En el cual aparecía un síntoma que era característico, que era la disnea, el ejercicio, sobre todo, ¿no? Pues también en este estudio estudiamos desde un punto de vista etimológico, ¿no? Pues sobre todo esta incapacidad al ejercicio por falta de aire, no tanto porque falte, o sea, un problema de obstrucción, de que no llega el aire dentro, sino que hay un problema en cuanto a la difusión, que el aire que entra en nuestros pulmones, luego ese oxígeno no llega bien a la sangre, ¿no? Y se produce lo que llamamos una desaturación, ¿no? Una bajada del oxígeno en sangre, a pesar de que tú estás respirando bien, tus bronquios están bien, pero ese oxígeno no está llegando bien a la sangre adecuadamente. Aquí vimos además que hay otras causas. Entonces, a día de hoy, a partir de este estudio,
justo ahora hemos pasado a un comité de ética y vamos a empezar un estudio a nivel de la sangre de las pacientes en mirar una serie de enzimas, proteínas, que sabemos que probablemente tengan un déficit las pacientes y queremos ver, bueno, constatar este déficit, ¿no? Porque al final los ensayos clínicos, ¿por qué son necesarios? Yo entiendo que las pacientes necesitan respuestas inmediatas, pero los científicos lo que tenemos que dar unas respuestas validadas por el conocimiento científico. Con lo cual, ello implica hacer estudios, ensayos clínicos, ¿no? Coger muestras de pacientes que sean comparables, ¿no? Para que realmente eso tenga validez. Entonces, es un proceso... Fran, déjame un momento y vamos a oír a dos pacientes. Digo, tenemos dos pacientes aquí, tú dices, necesitan respuestas. Vamos a preguntarles a Sandra y a Mar Racero y Sandra González, dos pacientes del colectivo COVID Andalucía COVID, y que me gustaría saludarlas a las dos. Sandra, Mar, Sandra, ¿cómo estáis? Hola, buenas noches. Contadme un poco vuestra historia, un poco en ese momento que decía Fran, la necesidad de que tenéis de que os den soluciones, os den respuestas. Contad un poquito la historia para entender mejor cómo es el caso. Nos lo han explicado un poquito Pilar y Fran, pero contadnos un poco vuestra situación, vuestro caso, vuestra vida en estos momentos. Bueno, si quieres empiezo yo. Pues mi vida ha cambiado totalmente. Hoy tengo una buena recaída. Si hablo alguna tontería o tengo alguna especie de dislexia, hoy es normal. O sea que vamos a ver si ha cambiado mi vida, ¿no? Porque me veo casi muchas veces incapaz de salir a la calle y hablar normalmente. Entonces, bueno, yo hace ya casi un año que cogí el COVID. Un mes estuve relativamente, bueno, pasando en cuarentena. 4 días estuve bien y al quinto me vinieron un montón de síntomas. Yo he contabilizado más de 40. Algunos incluso están apareciendo ahora, al cabo de casi un año. O sea que una cosa, bueno, será normal, ¿no? Pero claro, para mí sí que es extraño tener una enfermedad tan larga y que aún ahora, después de un año, estén apareciendo cosas raras. Otras sí que es verdad que han desaparecido o se han aflojado, pero justamente estamos hablando del tema, no sé si se ha hablado algo del tema hormonal y mujeres, sí. Pero a mí precisamente en el tema hormonal me vuelve loca y 10 días antes de la menstruación yo caigo en picada con una crisis bastante fuerte. Y esa es mi vida desde entonces. Estoy esperando, pues como casi todo, a que haya algo, a que haya más estudios, a que haya investigación, que es que nos hace falta muchísima, porque queremos saber de qué viene esto, por qué a mí me ha tocado y a otra persona no. Queremos saber desde el principio por qué esto aparece y también si pudiéramos saber cuándo va a acabar, que yo lo veo difícil, ¿no? Que esa respuesta no la dé ningún médico, ¿no? Pero sí que estamos esperando, yo creo que todos los colectivos, las asociaciones de COVID persistentes, de long COVID, tenemos la necesidad de que se haga más por esta enfermedad. Y estoy hablando ante 2 médicos que sé que están peleando mucho. A Pilar la conozco de algunas otras veces, a Francisco también, y sé que justamente estoy hablando con 2 personas que están peleando por nosotros desde primera hora. Pero bueno. Pero es lo que necesitamos todos en ese sentido, tú principalmente y todas las personas del colectivo Andalucía COVID, lo que necesitáis es una solución a un problema que extrañamente ha aparecido un momento en vuestras vidas. No sé si está Mar con nosotros. Mar, buenas tardes, Mar. No sé si nos está oyendo. Bien, mientras tanto, si Mar se conecta o no se conecta, me gustaría un poco, porque tú en este tiempo, Sandra, lo que has hecho ha sido impulsar un movimiento, antes decía Pilar, la relación con Long COVID Spain como un elemento fundamental.
para hacer la guía, para hacer protocolos, para ayudar a todo este proceso. Cuéntanos un poco, cuéntanos a nuestros espectadores qué es Andalucía COVID y un poco cómo se pueden uno acercar a vuestra asociación. Bueno, pues nosotros empezamos, pues como me imagino yo que empiezan todos los colectivos, por la necesidad de saber más. Se creó en mayo del año pasado, vimos que había ya mucha gente de Andalucía y entonces se creó la asociación. Bueno, primeramente era colectivo, desde hace menos de un mes ya somos asociación legal, ¿no? Luego nos unimos, vimos que había en más sitios de España, nos unimos con ACTS y bueno, desde entonces, pues bueno, el empuje siempre es mucho mejor. Estar unidos es fundamental para nosotros, para todos. Y bueno, se van consiguiendo cosas, se van consiguiendo cositas poco a poco. Estamos desde Andalucía, estamos participando en algunos estudios. Y estamos buscando como locos también que nos lleguen más estudios pues, para saber, para que se sepa más ahora que se va a destinar un dinero, parece ser. Estamos luchando por la codificación de la enfermedad, porque a los 18 meses están dando a la gente de alta sin estar en condiciones para trabajar, un gran problema. Mar, a ver si ahora os puede contar su caso, porque bueno, si ahora ella lo puede contar, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero estamos muy indignados, ¿no? Tanto con su caso como con muchos, ¿no? Y bueno, hablo, bueno, como andaluza, pues cualquiera que sea de Andalucía y quiera participar, que nos busque, porque estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, tenemos correo electrónico, tenemos WhatsApp, tenemos un WhatsApp de información, otro WhatsApp donde la gente al final entra, interactúa y habla, porque es tan importante saber que no estamos solos, que lo mismo que me pasa a mí le pasa a cualquier persona, que son síntomas raros, pero que nos pasan a mucha gente repetidos, ¿no? Es muy importante saber eso, porque uno se encuentra muy solo al principio de esta enfermedad al no conocer, ¿no? Luego ya van metiendo la cabeza en el grupo y dices, bueno, me tranquilizo porque hay a mucha gente que le está pasando igual, ¿no? Y nada, yo animo a la gente a que se una, porque realmente es como estamos empujando, es como estamos haciendo cosas. Efectivamente, yo creo que la clave es empujar en ese sentido para que una enfermedad nueva que no se ha aparecido, que ha afectado a mucha gente sin ninguna visión clara de por qué a mí, como tú decías muy bien antes, y por qué me ha afectado a mí y realmente. Y el caso de Mar, que como sabes lo conozco porque hablé con ella, la verdad que también es un caso que sería bueno conocer. No sé si te interesaría comentar o preguntar algo a Fran o a Francisco Mera, a Pilar Rodríguez para conocer algo más, o qué es lo que a una paciente como tú, Sandra, te gustaría preguntarles a ellos, qué es lo que necesitas saber, qué es lo que te gustaría saber y no te han contado nadie. Bueno, pues una de las cosas que no es solamente tema mío, sino que hay más gente preguntando el tema de los retrovirus o antivirales, porque si se supone que tenemos persistencia viral, ¿no? ¿Eso cuándo se va a poner en marcha? Yo sé que faltan investigaciones en España, en otros sitios ya se están haciendo, Estados Unidos está ya realizando y está dando medicación, parece ser que va la cosa bien, ¿no? Pero bueno, aquí vamos un poquito más atrasados, entonces si es realmente lo que muchos enfermos necesitamos, unos retrovirales, unos antivirales, ¿qué falta para que eso se ponga en marcha para intentar sanarnos? Porque bueno, está claro que tendremos que empezar a probar algo. Lo que no podemos seguir es como estamos ahora mismo, de médico en médico, tratando sintomatología, pero yo qué sé, no terminamos, ¿no? Esto parece que nunca va a acabar, ¿no? Y esa es la pregunta de muchos. Si los retrovirales, los antivirales se van a poner en marcha, si sabéis algo, Pilar, Francisco, de cómo va el tema.
No sé si me podéis contestar, Francisco, Pilar, no sé si estáis en estos momentos aquí. Sí, sí, sí. Yo, si quieres, me lanzo yo a la piscina, Sandra, además Vale. encantada de verte otra vez ahí y de verdad que admirada por el empujón que estáis dando. Está claro que juntos sumamos, que sabes que siempre digo, y es necesario seguir ahí porque vosotros sois los que más nos hacéis ser conscientes de la gran necesidad que hay, ¿no? Respondiendo a esa pregunta, yo creo que Fran antes también lo anticipó, ¿no? Creo que hay distintos tipos de perfiles de pacientes y hay un perfil en el que a falta de más estudios claramente parece que puede haber una persistencia viral, tanto del virus completo como de sus fragmentos, que al final podría ser algo parecido. ¿Qué pasa? Que necesitamos primero identificar quiénes son los pacientes que tienen ese perfil, porque yo sospecho que no todos os vais a beneficiar de los antivirales. O sea, el café para todos no va a servir aquí, creo yo. Primero identificar a esos pacientes, después de identificados saber realmente que hay una constatación del acantonamiento viral y después saber qué fármaco y cuándo dar y que tenga, porque una cosa es en investigación. En investigación se hacen ensayos clínicos donde se prueban unos fármacos y esos fármacos se prueban bajo unas características del método científico, que es probar el fármaco frente a otro que no tiene el mismo efecto o un placebo. Eso quiere decir que si tú participas en un ensayo clínico, puede ser que recibas el fármaco, puede ser que recibas el placebo, el que no tiene esa acción, ¿no? Pero estamos hablando de condiciones de práctica clínica y para que eso se pueda extender, primero tienen que aprobar esa indicación, el fármaco, ¿no? Hay vías de apremio para aprobar estas indicaciones y lo hemos visto con las vacunas, ¿no? O sea, no digo que eso sea difícil, digo que es posible y que realmente los estudios deben ir a identificar a quién se va a beneficiar de eso y qué fármaco darle. Más allá de que el virus está acantonado en algunas células así, también se han demostrado y tampoco quiero decir yo más, pero sí que algunas personas en algunas muestras de biopsia de algunos tejidos, pues porque a la par que evoluciona la COVID persistente, también se desarrollan algunas patologías, ¿no? Sí. Y tanto en algunos tumores que han salido de forma coincidente con la evolución de la COVID persistente, vamos a dejarlo ahí, por lo menos coincidente, han aparecido estos fragmentos, partes importantes o menos, no sabemos hasta qué punto, pero ha aparecido el virus. Si el virus ha aparecido ahí en esas biopsias, la lógica dice que algo debe tener que ver y eliminar el virus sería importante. Sea entero o sean fragmentos, porque al final los fragmentos de un virus no hacen nada acumulados en unas células, pero para eso hace falta más investigación para trasladarlo a la práctica clínica, aquí en España y también en Estados Unidos. Esto se va a globalizar, se encuentre donde se encuentre, se va a globalizar. Pero también es verdad que va a haber otro perfil de pacientes que yo creo que no se va a beneficiar de esto y lo que va a necesitar es otras cosas. Por eso hay que investigar en esta línea y en las demás, porque no todos tienen la afectación hormonal que tú tienes, porque otros tienen más afectación de autoanticuerpos y lógicamente el antiviral para los autoanticuerpos. Digo más que nada porque... Entonces eso, Sí. Simplemente eso, como pincelada. Pero que lleváis por adelante bastantes, bueno, me imagino yo que lleváis bastantes estudios porque casi que no habíamos quedado con dos. Uno que podía ser persistencia viral y la otra no me acuerdo ahora mismo, pero que digamos que eran los dos estudios más potentes. Estudios hay muchos, está el proyecto Esperanza, pero está también todos los otros que ha dicho Fran de microbiota, que también puede que no sea la causa, pero sí que puede ser una alteración que perpetúe los síntomas. Y hay muchos grupos intentando hacer cosas. El truco ahí va a ser que seamos capaces de ser colaborativos para avanzar de forma adecuada. Y ese es el reto que tenemos, sumar esfuerzos.
¿no, Frank? ¿No te parece? Ese es el reto, ese es el reto. Déjame un momento invitar a hablar a Yolanda Domínguez, que es psicóloga, que colabora con el grupo de Andalucía COVID persistente, y me gustaría comentar un poco hasta qué punto, cuál es su trabajo para intentar ayudar a esos pacientes, a esas pacientes, a Sandra, a Mara, a todas esas pacientes. Cuéntanos, Yolanda. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, ¿se me escucha bien? Vale. Sí, te escuchamos bien. Sí, te escuchamos. Mi trabajo es, bueno, estoy haciendo unas charlas gratuitas al colectivo que se apunta las personas que quieren, y es unas charlas, unos talleres de gestión emocional. Entonces, trabajamos las emociones dolorosas, porque me ha gustado mucho lo que ha dicho Pilar. Los clínicos tenemos que escuchar, y a veces los clínicos no escuchamos. Entonces, con las charlas yo hablo, pero también escucho. Entonces, tratamos las emociones dolorosas, la incertidumbre, la frustración, la rabia, la tristeza, la incapacidad, porque como han dicho los médicos, son personas que son activas laboralmente y en su vida. Hacen deporte, tienen niños, y esto es muy incapacitante, enormemente incapacitante. Y luego se le une la niebla mental. Entonces, la labor que yo hago es contactar con esas partes, contactar con ese dolor de alma, y respetar, porque a veces se sienten tan solos o tan abandonados por los familiares, porque no se los creen, por los amigos que dicen que ya estás con la tontería, con los médicos, porque hay médicos que todavía a día de hoy no están formados, no se han formado bien en esto del COVID persistente. Entonces se sienten muy abandonados, muy solos. Entonces, en las charlas hay una parte que es respetar, validar lo que nos pasa. Da igual la etiqueta, da igual el trastorno, es validar lo que nos pasa y asumir la responsabilidad de que, independientemente de que no haya un diagnóstico o no haya un remedio, saber acompañar ese dolor o esa discapacidad o esa incapacidad para hacer su vida diaria. Entonces, sin duda un elemento muy importante para la gente, ¿no? Esa sensación de ayudarla en esa niebla mental que decías, en esa incapacidad que se siente y tal. Tenemos a Mar Racero, que también está con nosotros, y no me gustaría que terminara el programa sin que hablaras un momento, nos contaras un momento tu historia, Mar. Cuéntanos un momento. Sí. Buenas tardes. Os cuento bastante resumido. Yo he llegado a tener, bueno, y creo que sigo teniendo en activo unos 76 síntomas de los que venían recogidos por el estudio de la SEN. Siguen apareciendo síntomas nuevos. Yo a día de hoy utilizo un andador para caminar, pañales porque tengo incontinencia, cada vez va a más el tema de no mandar señal de orinar y directamente vaciar vejiga completamente. Y hace cuestión de 3-4 días pues empezaron a salir, bueno, me salió en la pierna una úlcera bastante grande que no paraba de supurar, teniendo diagnosticado previamente de 1 mes y medio una livedo reticularis. Entonces, yo he pasado desde una parálisis facial a tener un parche en el ojo por una diplopia con estrabismo,
Llevo ya 20 meses largos, casi 21. Y hay días que me encuentro un poco mejor y días que peor. Yo cumplí lo que fue el año de incapacidad temporal. Me dieron la prórroga de 6 meses. Fui al INSS para la revisión en julio. Y al trabajar en un colegio, o sea, en un centro escolar, me dijeron que como me quedaba un mes y algo, bueno, la niebla mental es horrorosa también, me quedaba mes y algo para incorporarme, que estaría curada y me dieron el alta. Si no me puedo ni duchar yo sola, porque ni duchar, ni cocinar, ni peinarme a mí me ayudan prácticamente a todo. ¿Cómo me incorporo yo a trabajar con niños pequeños de 3 años hasta los 12? Es una de mis cuestiones. Lo intento llevar lo mejor posible dentro del colectivo, nos ayudamos mucho. Acudo muchas veces al doctor Francisco Mera cuando me veo muy desesperada de decir, no puedo con dolores, no puedo porque hay tantas cosas y, a ver, todos los días no son tan malos. Hay días que dentro de lo malo mío, pues estoy más activa, pero ahora, por ejemplo, llevo 3 días, bueno, vengo de hospitales, he estado en hospital ayer y estuve antes de ayer, pero esa es mi vida, luchar contra el sistema que nos hace ver como que no existimos y que tenemos que incorporarnos a un mundo laboral en el que no podemos actuar, y la lucha por el otro lado de quiero curarme, quiero volver a ser activa, no tener todo lo que tengo. Y eso es un poquito... Sin duda. La verdad que no es la primera vez que hablo con Mari, la verdad que me impresiona cada vez que la oigo. Creo que tenemos a Isabel Martín ya con nosotros. Isabel Martín es internista del Hospital Universitario Virgen del Rocío. No sé si le puedes decir algo a Mar, ya que acaba de intervenir y seguro que la has oído aquí cerca, ¿no? Un poco, ¿qué hacéis en el Hospital Virgen del Rocío para intentar ayudar a los pacientes con COVID persistente? Isabel. Hola, buenas noches, espero que se me escuche bien y muchas gracias. Te escuchamos bien. Por la invitación. Bueno, nosotros tenemos una consulta en medicina interna dedicada al COVID persistente desde hace aproximadamente 6 meses a pleno rendimiento, tenemos 3 días. Y bueno, fundamentalmente lo que estamos haciendo a día de hoy es estudiar completamente al paciente de arriba abajo, dedicarle prácticamente, a veces necesitamos 1 hora la primera vez para intentar explicar todos los síntomas que el paciente nos cuenta, para poder hacer lo que nosotros llamamos intentar empezar a hacer fenotipos. Como decía la doctora previamente, intentar hacer subgrupos de pacientes porque no todos son iguales. A la hora de clasificar un poquito a los pacientes, pues además de la clínica que todos nos cuentan, que en algunos casos afecta a muchos órganos y en otros casos afecta afortunadamente a menos, tienen menos síntomas, pues según ellos tenemos compañeros de otras especialidades que nos están ayudando un poquito a perfilar un poquito más. Tenemos compañeros de digestivo que están abriendo una consulta de gastro-COVID, que es como la han llamado, para que nos ayuden un poquito con el tema intestinal. Tenemos también a los compañeros de respiratorio y de rehabilitación respiratoria, que nos ayudan un poquito a hacer las pautas de ejercicio y demás, y otros compañeros que se están uniendo poco a poco. Y bueno, nosotros estamos intentando primero describir un poquito la enfermedad en nuestra base de datos de pacientes para poder después hacer un poquito más de investigación básica y clínica. Estamos extrayendo muestras para hacer investigación básica de laboratorio y bueno, y estamos sobre todo apoyando y diciéndole a los pacientes que estamos aquí, que algunos síntomas intentamos tratar con la incertidumbre de que cada mes y cada semana van saliendo artículos nuevos, que hay que ser prudentes a la hora de leerlos y de no tirar todas las campanas al vuelo. Ya por fin ha salido un fármaco nuevo que me va a quitar todo esto, porque hay que ser prudente en medicina y bueno,
simplemente estando ahí y apoyando a todos los pacientes, a todos los otros compañeros que le van llegando desde oftalmología, que nos derivan algunos pacientes, desde otorrino, en fin, y apoyando, porque creemos que, al igual que la medicina de familia, la medicina interna tiene que ver a los pacientes, es una obligación nuestra dar respuesta desde una visión integral hacia ellos. Muchas gracias, Isabel. Creo que tenemos a Nerea Montes, no sé si ha entrado ya. Nerea es médica de COVID grave y paciente de COVID persistente. No sabía si podría entrar hoy porque me decía, llego a estas horas normalmente muy cansada y difícilmente, a veces no tengo todas las fuerzas para poder hablar, decir y comentar. No sé si estás con nosotros, Nerea. Hola, buenas tardes. ¿Me oís? Sí, te oímos. Muy bien. Bueno, encantada lo primero por la invitación. Muy agradecida de sobre todo estas oportunidades que nos das de difusión de la enfermedad. Estar aquí con mis compañeros, bueno, con Fran y con Pilar, que yo creo que vamos, son referentes de todos nosotros, ¿no? Yo por mi parte de paciente, que estamos más que agradecidos de, pues eso, es que reúnen precisamente lo que más necesitamos, que es una inquietud por investigar y saber qué nos pasa y esa empatía que siempre nos transmiten, ¿no? De que están ahí, ¿no? Que siguen velando por nosotros y bueno, la verdad es que se agradece muchísimo. Aquí mis compañeras de Colectivo Andalucía, encantada también de compartir espacio y bueno, Yolanda y Isabel, pues también muy agradecidas de vuestra colaboración porque la verdad es que todo suma y todo es importante, ¿no? ¿Cómo es tu vida ahora, Nerea? Bueno, pues la verdad es que muy limitada, ¿vale? Es lo que explicabais un poquito, no somos personas que estamos en una edad pues, que éramos activas, teníamos además algunas muy activas y de repente ves pues tu vida totalmente truncada, o sea, tienes una limitación desde el punto de vista físico y cognitivo, pues estos síntomas de los que habláis, a nivel pues eso, neurológico, psicoemocional también al final, porque es verdad que esto está claro que el inicio no es la parte emocional, pero al final es inevitable que acabe pasando factura. Realmente eso, ves que no puedes hacer, tu vida actual no tiene nada que ver con la de antes, que tienes un cuerpo y una mente que no te responde a lo que le pides, a lo que estás acostumbrada a pedir. Y la verdad es que es duro de llevar y yo comparto con mis compañeros la palabra esperanza. Pienso que tenemos que mantenerla, que tenemos profesionales estupendos volcados en avanzar con esta enfermedad, en descubrir qué nos pasa, acompañarnos durante este proceso, que es también muy, muy importante, el ver que no estás solo, los colectivos que nos reforzamos los unos a los otros y bueno, y que vamos a salir adelante. Yo estoy convencida que esto lo superaremos, que es una etapa mala, muy mala, pero que tendrá un final y hay que seguir ahí luchando y avanzando entre todos para superarlo. Tengo una pregunta que no sé quién quiera contestarla, es una pregunta que hace Isa Ramiro. Dice que la sanidad pública no está diagnosticando COVID persistente a través de analíticas de marcadores inflamatorios y de interleucinas como se está haciendo en la medicina privada. ¿Es así? No sé quién puede contestar. Bueno, yo sí que puedo contestar. Sí, yo como me he tenido a mí misma de conejillo de indias y he estado un poco también, pues eso, siguiendo a pues, lo que estamos todos aquí pendientes de lo que va saliendo, lo que proponen, lo que se estudia. Y sí que hay laboratorios privados que ofertan como es un panel, como si dijéramos, de citoquinas, de estas sustancias inflamatorias que están elevados, se está demostrando que están elevados en los pacientes con persistencia de síntomas, con long COVID. Y sin embargo, es verdad que a nivel de la sanidad pública pues no se hace, no son pruebas que se hagan de rutina. A lo mejor de todo el panel que están mirando a nivel privado, costeándolo el paciente, pues en la sanidad pública te pueden hacer 2, 3, pero hay mucha variabilidad. Yo, de hecho, es curioso porque tenía unas citoquinas antes de la vacuna, en un momento puntual de mi sintomatología, y después de la vacuna, que seguí por desgracia, con persistencia de síntomas, me habían cambiado las citoquinas. Tenía distinto tipo de mediadores inflamatorios, pero igualmente una sintomatología con algunos cambios.
pero todo en el contexto de una inflamación mantenida en el tiempo. Y es verdad que esto son, algunas de ellas sí que se miran a nivel del sistema público, otras puede pedir un interferón gamma, incluso interleuquina 6, se mira a nivel de paciente crítico, no es un parámetro de rutina, pero se puede pedir una interleuquina 2 incluso, pero hay otros muchos que están mirando investigadores privados que se están viendo elevadas en algunos pacientes que no se miran de forma habitual. Y es importante, pero claro, tienen un coste también, que es un poco la problemática con la que nos encontramos, ¿no? La financiación a la hora de investigar a estos pacientes. Yo creo que más o menos hemos dado un repaso, a veces un poco rápido, seguramente alguna persona se habrá quedado con ganas de decir más cosas, pero me gustaría hacer un final con una palabra, una frase que os gustaría dejar aquí, ¿no? Que después de, Nerea, un poco toda tu historia, tu trayectoria, tu situación actual, ¿qué te gustaría decirnos para terminar tu intervención? Bueno, pues la verdad es que, bueno, yo les digo, lo primero agradecer aquí a estos compañeros que están luchando por nosotros y transmitiéndonos pues, su apoyo y su interés por avanzar en la enfermedad y por ayudarnos a salir de esto. Y por otro lado, pues lo que os digo, ¿no? Esperanza por un lado de que yo creo que al final vamos a poder superarlo, pero también apoyo pues, a los que tienen aquí que apoyarlos, como ven cables, ¿no? Las instituciones sanitarias, que son las que tienen que agilizar nuestra asistencia, la investigación y ese reconocimiento, que no es tan difícil que haya un registro de pacientes a día de hoy, es tan sencillo como empezar a codificar, tendría que estar ya hace mucho tiempo esa codificación y empezar a contabilizar pacientes, ver la magnitud, tipificarlos y mover todo. O sea, eso es algo que pedimos a gritos, hemos estado respetando el tiempo de los agudos, de las vacunas, pero es que ya es nuestra hora. Yo creo que ya es nuestra hora y ahí sí que pienso que aquí, aunque haya compañeros con muy buena voluntad, necesitamos un poco el apoyo de las instituciones de más arriba, ¿no? Que es donde nos gustaría poder llegar y tener su apoyo también y su empuje. Lo pedimos desde aquí, desde Salud a Todo Twitch. Isabel, no sé si podrías decirnos algo para cerrar, algo que te gustaría comentar. No sé si me oyes, Isabel. O Yolanda, no sé si... no veo quién está ahora en el programa. ¿Ahora? ¿Se me escucha? Sí. Sí, Isabel, una frase para terminar, no tenemos más tiempo, estamos cerrados ya. Nada, yo quiero decir que somos muchos médicos y muchos sanitarios en general que cada vez tenemos más ganas de investigar sobre esto y que estamos aquí para ello, que nos faltan medios, por supuesto, pero que nos caracterizamos todos los sanitarios en que aún sin medios seguimos tirando para adelante, que no están solos. Muy bien, muchas gracias. Yolanda, no sé si estás por aquí, Yolanda, para decirnos alguna palabra, alguna frase para terminar. Yo diría que todos los pacientes que tengan un acto de amabilidad consigo mismo, solamente siendo amable contigo mismo, siendo respetuoso con lo que te pasa, escuchándote, respetándote, responsabilizando las horas de sueño, la alimentación, las horas de descanso, puedes no pasar por más de lo que ya estás pasando. Sin duda alguna. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Nerea. Fran, ¿qué te gustaría decir? No sé si nos oyes o estás por aquí. Fran. Sí, estoy. No, pues lo primero, nada, agradecer la oportunidad, que les quiero dar la verdad que un abrazo afectuoso a las compañeras, a Sandra y a Mar sobre todo, ¿no? Que son las que veo que están más afectadas, pobres. Que seguimos trabajando, que estamos avanzando, aunque no penséis porque nos está viendo, pero está detrás, hay un trabajo. Hoy mismo hemos creado una asociación con visos de ser fundación, el Cirlon COVID, en el cual estamos neurólogos, fisioterapeutas, estamos gente de inteligencia artificial avanzada, estamos ingenieros, buscando las respuestas a todo esto. En las causas y búsquedas de tratamientos ya. Rehabilitación neurocognitiva con inteligencia artificial, utilizando herramientas digitales, tratamiento fisioterápico. Estamos haciendo varios estudios, aparte a nivel internacional, no solo en España, fuera de España, trayendo conocimiento de exterior hacia España. O sea, que estamos
aunque pensemos que estamos mal, entre comillas, a nivel de COVID persistente, os puedo asegurar que España está liderando el conocimiento, os lo puedo asegurar, ¿vale? Y tenemos que estar orgullosos de ello. Y que nada, y de hecho dentro de nuestra organización tenemos una parte que se llama la experiencia del paciente, porque esto va de eso, de patient trip, el viaje del paciente, y estamos aquí para acompañar hasta el final. Pues muchas gracias, Fran, por haber estado con nosotros. Pilar, ¿alguna frase final, alguna palabra que puedas darnos para terminar? Bueno, pues muy brevemente, que seguiremos, que no vamos a desistir, que seguimos aprendiendo de vosotros y con vosotros, que juntos sumamos y que es necesario profesionales, administración y pacientes en orden inverso al que hemos citado para avanzar juntos, que juntos sumamos, lo que siempre os digo, y que aquí seguiremos. Muy bien, y termino con Mar y con Sandra, que es un poco el centro de este programa. Tenían a Mar y Sandra, con ellas he hablado muchas veces y las he escuchado, he intentado escucharlas, pero me gustaría que terminaran ellas dos. Sandra, Mar, Sandra, ¿qué podríais decir para terminar en este último minuto? Bueno, yo quiero dar las gracias a todos los profesionales que sabemos, aunque nos quejemos, porque nos tenemos que quejar, pero sabemos que están ahí y que están empujando. Lo sabemos, nos sentimos acompañadas, que es lo más importante, ¿vale? Y entonces, pues, que si ellos siguen, nosotros también seguiremos. Pues nosotros seguimos a vuestro lado. Mar, ¿qué podrías decirnos? Tú terminas, Mar, no sé si nos oyes aún. Sí, yo quiero agradecer a todos los profesionales y además afectados también, que no paran de luchar por conseguir encontrar una solución a esto, y quiero mandar un mensaje a las personas afectadas, y es que yo creo que nos vamos a recuperar y que nos vamos a poner bien. Y pido también un llamamiento, y es que las personas de la primera ola que no tuvieron derecho a pruebas, que no tuvieron derecho a nada, porque estaba todo colapsado, estaba todo saturado, y si no entrabas en un hospital no se te hacía una PCR o una prueba, que tengan derecho a esas pruebas que se están haciendo en los hospitales privados para poder tener un diagnóstico en firme, y la codificación, por supuesto, para todo. Y eso es todo. Pues muchas gracias, Mar, muchas gracias, Sandra, muchas gracias, Yolanda, muchas gracias, Isabel, Nerea, y muchas gracias a Fran y a Pilar. Gracias por haber estado en este segundo programa Salud a Todo Twitch, que hacemos en el canal de Twitch de Granada Digital. El próximo programa lo vamos a dedicar a la salud mental. Creo yo que esta pandemia de la COVID nos ha generado muchos problemas en la salud mental, y creo que es muy importante ponerlo encima de la mesa. Gracias a todos, gracias a todo ese gran elenco de personas que han estado con nosotros, que nos han dado su visión, su experiencia, las evidencias científicas, por dónde van, y nos hemos enterado muchísimo más de cómo está la situación. Gracias a todos. Nos vemos el miércoles que viene a las 8. Salud a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti también, Juan Carles. Muchísimas gracias.